Ha terminado la época en que el realismo mágico era la única expresión legítima de nuestros países. La ficción latinoamericana vive un momento inédito, sin cánones ni prohibiciones. Jorge Volpi. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al episodio número 12 de esta octava temporada. Hoy, 30 de mayo del 2025, llegamos al final de esta temporada número 8. Esperamos que les haya gustado. Hemos ya creado más de 100 episodios en este podcast. De hecho, he estado pensando en agruparlos por temáticas, porque algunos tienen más contenido que le interese a editores, otro a lectores, otros son un poco más académicos, de teoría literaria o de filosofía del lenguaje, pero veremos si pronto logro encontrar el tiempo para hacerlo. Sin embargo, pues algo importante es que estamos llegando al final de esta octava temporada. Pronto viene Filwa, que se llevará a cabo durante los primeros 15 días del mes de julio de este 2025, y esperamos verlos por allá en el stand de la editorial Kazam A. Ahora bien, el tema de este episodio, que como ya lo habrán leído es Después del realismo mágico, es la reciente muerte del famoso escritor Mario Vargas Llosa, porque cuando esto ocurrió hace unas semana o 2 semanas, estuve leyendo varias publicaciones que hablaban del fin de una época o el fin del boom o el fin del realismo mágico, y eso me llevó a pensar cómo muchas personas efectivamente creen prácticamente que con él llegó el fin de la literatura latinoamericana, o al menos de su internacionalización, y mantener viva esta internacionalización de nuestra literatura precisamente queda en nuestras manos de aquí en adelante. Bueno, en general, para poder hablar de qué viene después del realismo mágico, tenemos que entender primero qué fue el realismo mágico. Bueno, lo primero es que se define como una estética donde lo maravilloso irrumpe sin romper lo cotidiano. En otras palabras, el narrador vive lo maravilloso como algo normal. Por ejemplo, el ascenso de Remedios la Bella en 100 años de soledad. Otra característica es el Magischer Realismus, que fue un término acuñado por el crítico alemán Franz Roh en 1925 para pinturas post-expresionistas. Básicamente estaba hablando de los paisajes de George Shrimp, aunque Carpentier lo describe también como el real maravilloso. Y también tenemos el concepto de boom latinoamericano, que más o menos surgió entre los años 1960 y 70 con autores como García Márquez, Carpentier, Rulfo, Cortázar, que tiene su punto álgido en 1972, cuando 100 años de soledad ganó el premio Rómulo Gallegos, y con esto el realismo mágico pues se catapultó a niveles internacionales. En resumen, la fórmula original del realismo mágico consiste en mitos ancestrales más la historia local más un lenguaje barroco que nos lleva a una narrativa universal. Sin embargo, lo que aquí nos interesa, o al menos en este episodio, es plantear qué viene después del realismo mágico. Bueno, algunas características ya las podemos esbozar, como por ejemplo la dimensión digital. Pantallas, redes, inteligencia artificial, videojuegos se pueden observar fácilmente en la literatura actual. Una obra que de hecho coincide con estas características es Niños Rata de Iván Corzo, publicado por nuestro patrocinador Kazam A, y que es un compendio, una colección de cuentos donde, como su nombre lo sugiere ya, se trata de cuentos organizados y que tienen alguna relación en mayor o menor medida con videojuegos. Otra característica de la literatura actual es el desplazamiento geográfico. Ahora vemos voces urbanas, diásporas, precisamente por los migrantes, la voz afrolatina,
y por supuesto también una voz chicana de otra vez los migrantes en el norte. Otra característica de la que ya hemos hablado antes es la transmedia, donde encontramos libros conectados con podcast, con hilos de Twitter y el uso de realidad aumentada, entre otras características que ya hemos abordado en este podcast. No recuerdo si en esta temporada, creo que sí, pero seguramente también en la temporada anterior. Y en cuanto a la temática actual, estamos hablando de que la magia ya no proviene del mito rural, sino de glitches o dispositivos y fantasmas o data fantasmas, llamémoslo así, que se encuentran en los dispositivos y en la red. Para ir armando este cambio, podemos hablar, digámoslo así, de su historia. Entre 1949 y 1982 podemos hablar de la fundación del realismo mágico, con autores como Carpentier en Cuba, García Márquez en Colombia, Isabel Allende en Chile, que consolidan el canon impreso. Luego, ya en la década de los 90, tenemos el interregno global, donde autores como Salman Rushdie o Ben Okri trasladan el realismo mágico a otros continentes como Asia y África, respectivamente. Entre los años 2000 y 2010 hablamos de la hibridación, donde blogs literarios latinoamericanos como, tenía acá el ejemplo, pero lo tengo mal, pero varios autores publican, por ejemplo, microrrelatos mágico maravillosos en diferentes foros y en Twitter. Y del 2010 a la actualidad, pues podemos hablar de un realismo mágico 2.0, por así decirlo, donde vemos smartphones como portales narrativos en obras como Kentucky 2018, videojuegos indies con atmósferas macondiana, como el mismo Kentucky Route Zero del 2013 al 2020, y en redes sociales como Instagram, TikTok, donde aparecen galerías con microficciones mágicas y con el hashtag microcuento. Podemos mencionar algunos ejemplos de cómo ha cambiado el realismo mágico en la actualidad. Tenemos algunos recursos como el glitch fantástico que ya les decía, que consiste en un fallo tecnológico que deviene a un suceso sobrenatural. Por ejemplo, la app Kentucky que posee tu hogar en Kentucky. Tenemos también el mito urbano como leyendas digitales, creepypastas localistas, como en La Chica Bluetooth de Santiago La Rota, colombiano. También hablamos ya en este podcast acerca de las creepypastas y ese tipo de leyendas digitales. Vamos a publicar, por cierto, este año en Kazam A un libro de Mario Cardona que tiene mucho que ver con esto de las leyendas digitales, el uso de las redes sociales. Todavía no está definido el título, si no me equivoco, pero los invito a seguirnos en @KazamA con H al final y con Z para que estén al tanto de esta publicación. Mario Cardona ya es un autor al que le hemos publicado 2 libros anteriormente. Otro recurso que utiliza el realismo mágico actual es la sinestesia transmedia. Por ejemplo, el texto, el audio, el video, el grafismo en una misma obra. Por ejemplo, el proyecto interactivo Melquíades AR, que es un mapa de Macondo en realidad aumentada. Este se creó en Colombia en el 2022. Otros recursos son los ecos decoloniales, donde la relectura mágica desde identidades afroindígenas cambian la voz de los personajes. Por ejemplo, en Canción Dulce, de Caterina Vermet, que es una autora mexico-canadiense. Y el último recurso es la intimidad de los datos, donde los algoritmos sienten que nos están espiando o de hecho nos espían. Un ejemplo de esto es el cuento Vida Privada de Andrea Chapela, quien es mexicana. ¿Qué obras importantes tenemos ya en el realismo mágico? Bueno, tenemos por ejemplo Kentucky, que la he mencionado ya varias veces, de Samantha Schweblin, que es argentina y fue publicada en 2018. Básicamente la premisa de la obra dice que los dispositivos que tienen forma de peluche tienen cámara y que son controlados por extraños desde otra parte del mundo. El elemento mágico que se presenta aquí es la cuasiposesión o la mezcla de telepatía y voyerismo digital. Los temas que se abordan en la obra son la soledad globalizada, la ética del dato, el animal fetiche electrónico.
Esta obra fue finalista en el Man Booker International el 2020 y hay adaptaciones en VR en ferias literarias. Otra obra de esta época es Membrana, de Jorge Carrión, de España, en 2021, que consiste en un museo del siglo XXII curado por una inteligencia artificial donde las obras están vivas y cuentan historias de humanidad extinta. Básicamente es una reescritura mágica donde la IA incorpora recuerdos imposibles de visitantes, mezclando lo artificial con el misticismo. Su nexo con el boom es que Macondo es una pieza de la exposición y es reinterpretada como una simulación. Otra obra que representa este realismo 2.0 es Space Invaders de Nona Fernández, chilena, y su obra fue publicada en el 2013, donde se habla sobre sueños infantiles que se mezclan con videojuegos homónimos y la dictadura chilena invade la psique. La magia se presenta con las puntuaciones luminosas que se vuelven símbolos de balas reales. Y por último, el videojuego Kentucky Route Zero, que es de Cardboard Computer, publicado entre el 2013 y el 2020. Básicamente nos cuenta o habla sobre carreteras subterráneas que alteran el tiempo, donde los personajes son obreros fantasmales y para ello se utiliza una paleta minimalista y música bluegrass fantasma. ¿Cómo leer o cómo jugar el realismo mágico 2.0? Ya este título ya lleva una reflexión, ¿verdad? Si los libros ahora se leen o se juegan. Es una reflexión interesante, creo yo. Bueno, lo primero es que en una primera lectura se recomienda combinar el libro físico con versiones ebook anotadas, foros en internet y playlists que el autor puede publicar también. Tenemos la atención al bug, porque es ahí donde se anuncia lo fantástico como un error o un lag. Es importante no pasar por alto estos detalles. Y en cuanto al contexto histórico digital, pues sugerimos investigar hashtags y campañas que inspiran la obra, porque muchas veces hay una interacción entre la obra y las redes sociales. Muy bien, espero que les haya interesado tanto como a mí esto de qué vendrá después del realismo mágico o el realismo mágico 2.0. Y les recuerdo que este es el último episodio de la 8ª temporada. Espero que nos reencontremos pronto en la 9ª. Mi expectativa es que la 9ª temporada empiece a finales de este mismo año 2025, pero pues dependerá de varios factores que todavía no conocemos. Sin embargo, mientras tanto, los invito a escuchar las temporadas anteriores de este mismo podcast, así como seguir a la editorial y a 1900 Radio en Línea, donde todos los viernes a las 6 de la tarde se nos publica, para saber cuándo volveremos al aire. Otra vez, pues los invito también a compartir y a comentar este podcast porque esto nos ayuda mucho para llegar a muchos más oyentes. Espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de Charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.